República de Cuba, 10 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de acuerdos y decretos oficiales que, si los leemos en conjunto, nos dibujan un mapa bastante preciso de las tensiones y, sobre todo, de las prioridades del país. Vamos a tocar tres palos. Primero, unos ajustes en la maquinaria electoral, que parecen muy técnicos, pero ¿tienen miga? Luego, un reparto de medallas y honores que nos cuenta quiénes son los amigos de hoy. Y finalmente, una concesión minera de una escala monumental. Empecemos por la política, si te parece, por los engranajes del sistema. El primer documento que tenemos es una iniciativa para acortar el mandato de los delegados municipales. A primera vista, la verdad, suena a burocracia pura y dura. Pues sí, lo parece, pero es una burocracia que viene con historia. El Acuerdo 515X intenta en realidad arreglar un desaguisado que dejó la pandemia. A ver, la ley electoral de 2019 buscaba separar las elecciones municipales de las nacionales, para que no se pisaran. Pero claro, llegó la COVID, se alteraron todos los calendarios y ese desfase, pues se perdió. Esto es básicamente el Estado dándole al botón de reset. Ah, es como cuando se te desincroniza el reloj del ordenador y tienes que forzar la actualización para que vuelva a la hora correcta. La pandemia desajustó el reloj electoral y esto es el ajuste manual para que todo vuelva a la secuencia que estaba prevista. Exactamente esa es la idea. Pero lo que llama la atención no es tanto el qué, sino el dónde. Porque casi de inmediato nos encontramos con dos acuerdos más que apuntan a un mismo lugar, la provincia de Holguín. Aquí es donde la cosa se pone curiosa. ¿Qué está pasando en Holguín? Pues mira, por un lado, el Acuerdo 516X nombra a un nuevo jefe para el Consejo Electoral Provincial de allí, Julio Caballero Terrero. Es un nombramiento directo del Consejo de Estado. Y por otro lado, el Acuerdo 519X se ocupa de cómo llenar un escaño vacío, un escaño de diputado a la Asamblea Nacional que corresponde a un municipio de, efectivamente, Holguín. Vale, para un momento. Un nombramiento nuevo en un órgano electoral clave de una provincia y a la vez se activa un mecanismo para reemplazar a un diputado de esa misma provincia. ¿Este nombramiento de Caballero Terrero es un movimiento de rutina o nos está diciendo algo más? Algo sobre el control político en una zona que de repente parece estar en el centro de la acción. Es una pregunta muy pertinente. Aunque se presenta como un procedimiento estándar, el hecho de que el nombramiento venga directamente, desde arriba, y que coincida con otros movimientos, sugiere un interés particular en asegurar que la estructura electoral en Holguín funcione de una manera muy controlada, muy predecible. No parece casual. ¿Y sobre el escaño vacante? ¿Cómo lo cubren? No me imagino unas elecciones parciales al estilo de otros países. No, para nada. El mecanismo es mucho más cerrado. La Asamblea Municipal del Poder Popular de Calixto García, que es el municipio en cuestión, Ajá. se convierte en lo que ellos llaman un colegio electoral. O sea que son los propios delegados de ese municipio los que eligen al nuevo diputado nacional. Justo. Es un sistema diseñado para mantener la composición de la Asamblea Nacional sin sobresaltos y, sobre todo, sin la incertidumbre de una votación abierta. Entendido. Es un mecanismo de sustitución que garantiza la continuidad. Vamos a dejar este dato de Holguín aparcado porque me da que volverá a salir. Y mientras se mueven estas fichas en la política interna, el gobierno también se dedica a cimentar sus alianzas en el exterior a través de los reconocimientos. Vemos varias condecoraciones. Efectivamente. Y nos dan pistas muy claras de la narrativa oficial. Primero, hacia adentro. El decreto 1103 concede la medalla Trabajador Internacionalista a 10 profesionales de la educación y el deporte. El decreto habla de una labor ejemplar y abnegada, que es el lenguaje oficial de siempre. Pero más allá de la retórica, ¿qué papel juegan estas misiones internacionalistas hoy en día? ¿Siguen siendo una herramienta de soft power relevante para Cuba? Siguen siéndolo sin duda. Es uno de los activos de política exterior más potentes que le quedan. En un momento de crisis económica interna, exportar servicios profesionales, sobre todo médicos y educadores, no solo genera divisas, también mantiene viva la imagen de una Cuba solidaria y con un capital humano de alto nivel. Reconocerlos públicamente refuerza esa narrativa, tanto para el consumo interno como para el exterior. Y también se mira hacia adentro a los educadores de a pie, con la Orden Franc País. Sí, a 58 de ellos. Y aquí lo interesante es ver la distribución. Hay gente de la Isla de la Juventud, de Artemisa, de Las Tunas. Vamos, que se ve un esfuerzo por reconocer el trabajo de base, a los profes de toda la vida de punta a punta del país, no solo a las grandes figuras de La Habana.
Se premia la constancia en la formación integral de los ciudadanos, que al final es la misión que el Estado les encomienda. Vale. Y de estos reconocimientos internos pasamos a los que realmente dibujan el mapa geopolítico actual. Vemos dos gestos muy potentes, uno hacia Rusia y otro hacia Vietnam. Exacto. Y no son gestos casuales. La Orden de la Solidaridad va para Iván Ivanovich Melnikov. No es un cualquiera, ¿eh? Es el vicepresidente de la Duma estatal y una figura clave del Partido Comunista de la Federación Rusa. El decreto dice que es un fiel defensor de la Revolución cubana. Suena un poco a la retórica de la Guerra Fría. Por su amistad histórica. Ocurre en un momento en que Rusia ha vuelto a ser un socio estratégico y económico vital para Cuba. Ante las dificultades con otros socios, Moscú vuelve a ser un balón de oxígeno. Condecorar a una figura de la Duma, que además pertenece al Partido Comunista, es enviar un mensaje clarísimo a Moscú. Un mensaje sobre la lealtad y la importancia de esa alianza, que va mucho más allá de la simple nostalgia. Y se menciona su activismo en la campaña por los 5 héroes. Sí, y eso es un guiño a una causa que fue central para la identidad cubana durante años. Para quien no lo recuerde, fueron 5 agentes de inteligencia cubanos condenados en Estados Unidos, cuya liberación se convirtió en una campaña nacional e internacional. Recordar que Melnikov apoyó esa causa es tocar una fibra muy sensible y reforzar su imagen de amigo incondicional. Y del socio político estratégico ruso pasamos al socio humanitario y quizás modelo económico, Vietnam. Hacia allí se van 2 condecoraciones. Una, la Orden de la Solidaridad, para la Cruz Roja de Vietnam como institución. Y aquí la clave es el timing. Se agradecen décadas de relación, pero se pone el foco en su ayuda durante la pandemia, con donativos de medicinas en un momento que el propio decreto califica de recrudecimiento del bloqueo. O sea, no es un gracias genérico, es un nos ayudasteis cuando el agua nos llegaba al cuello. Y el gesto se personaliza además. Ahí está la clave. La medalla de la amistad es para An Wen-hai, el secretario general de esa Cruz Roja. Se le reconoce su empatía y especial sensibilidad. Esto humaniza la relación diplomática. No es solo un Estado ayudando a otro, es una persona concreta que se movilizó. Es una forma mucho más eficaz de construir una narrativa de hermandad. Entonces, ¿este doble gesto a Vietnam es solo un agradecimiento o también es una forma de señalar un camino a seguir? Siempre se habla del modelo vietnamita como una posible inspiración para Cuba. Yo creo que hay mucho de eso. Vietnam es un país con un sistema de partido único que ha logrado un desarrollo económico espectacular. Para muchos en Cuba es el espejo en el que mirarse, una apertura económica controlada por el Estado sin ceder el poder político. Premiar a Vietnam de esta manera tan visible es, en cierto modo, validar ese modelo y reforzar la idea de que ese es un socio fiable y un ejemplo a seguir. Pues de esas alianzas estratégicas y modelos a seguir, pasamos a una decisión económica que es en sí misma una apuesta gigantesca. Y vaya sorpresa, nos lleva de vuelta a Holguín. De vuelta a Holguín, sí. Parece que hoy todos los caminos conducen allí. Hablamos del Acuerdo 102633, que otorga una concesión minera por 25 años a la sociedad mercantil Pinares S.A., en el municipio de Mallerí. ¿Y qué van a sacar de allí? ¿Oro? ¿Diamantes? Metales mucho más industriales, pero igual de valiosos. Hierro, níquel, cobalto y cromo. Y aquí hay un detalle técnico fascinante. Buena parte del material que van a procesar son colas de la minería. Colas de la minería. ¿Eso qué es? Básicamente son los residuos, la basura, que dejaron explotaciones mineras anteriores. Es una especie de reciclaje a escala industrial. Con tecnología moderna, vuelven a procesar ese material de desecho para extraer minerales que antes era imposible o no era rentable recuperar. Es una forma de exprimir el recurso al máximo. Una concesión de 25 años sobre más de 500 hectáreas suena a un proyecto de una escala enorme. Esto debe venir con una letra pequeña, kilométrica, ¿no? Enorme. El documento está lleno de condiciones y obligaciones para la empresa, para Pinares S.A. Para empezar, tiene que conseguir una licencia ambiental, que no es un trámite menor. Y, por supuesto, tiene que parar. Hablemos de dinero. ¿Qué tipo de pagos? Varios. Hay una tasa que va directa al presupuesto del Estado, un canon fijo anual de 10 pesos por cada hectárea de terreno y, lo más importante, una regalía del 5% sobre el valor de los minerales que extraigan. Espera un momento. Una regalía del 5%. ¿Cómo se compara eso con lo que cobran otros países de la región por sus recursos? ¿Es un buen trato para el Estado cubano o se está vendiendo barato? Esa es la pregunta del millón. El 5% puede parecer poco.
Si lo comparas con las tasas que imponen otros países mineros en Latinoamérica, que pueden llegar al 10, 15%, incluso más, depende del mineral y del precio del mercado, claro. Podría argumentarse que, en un esfuerzo por atraer inversión urgentemente, se están ofreciendo condiciones muy favorables para la empresa. Es un equilibrio delicado entre la necesidad de capital y la maximización de la renta de los recursos naturales. Y luego está el tema medioambiental, que en la minería a gran escala siempre es el punto más polémico. Sin duda. Y el acuerdo, sobre el papel, intenta blindarse. Enumera una lista de leyes que la empresa debe cumplir a rajatabla. Ley de minas, ley forestal, ley de aguas terrestres, la nueva ley de medio ambiente. Vale, pero listar leyes es fácil. A mí me llama la atención la ley de aguas terrestres, porque esa zona de Mayarí tiene cuencas hidrográficas que son vitales para la agricultura y el consumo humano de la región. Obligar a la empresa a cumplir esa ley significa, en teoría, que no pueden contaminar los ríos de los que dependen miles de personas. Exacto. Y esa es la mayor fuente de conflicto en proyectos similares en todo el mundo. El documento va un paso más allá y obliga a la empresa a crear una reserva financiera para pagar la restauración de la zona cuando terminen. Una especie de fianza medioambiental. Suena bien. Una fianza para garantizar que no se vayan dejando un paisaje lunar. Pero de nuevo, el diablo está en los detalles. ¿De cuánto es esa fianza? No puede ser menor del 5% del total de la inversión minera. ¿Y un 5% es mucho o poco para restaurar un posible desastre minero? Pues sinceramente, la mayoría de los expertos medioambientales dirían que es muy poco. Los costes de rehabilitación de una mina a cielo abierto pueden ser astronómicos. Un 5% podría cubrir la reforestación básica, pero difícilmente una descontaminación seria de acuíferos si algo sale mal. De nuevo, parece un equilibrio en el que el riesgo medioambiental se asume para facilitar la inversión. Entonces, el acuerdo presenta una fortaleza regulatoria en el papel, pero con posibles grietas en la práctica, tanto en la compensación económica como en las garantías medioambientales. Precisamente, la gran pregunta que estos documentos no responden es la de la fiscalización. ¿Quién va a estar allí, día a día, asegurándose de que esa reserva financiera se deposita y se usa para lo que es? Y de que no se vierte ni una gota de contaminante al río. Esa es la prueba de fuego de cualquier regulación de este tipo. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa, ¿qué nos dice este día en la vida del Estado cubano? Tenemos ajustes electorales, reparto de medallas y una concesión minera gigante. Nos dice que el Estado está operando en múltiples frentes a la vez, con una lógica muy clara. Por un lado, ajusta y asegura el control político interno, como vemos en Holguín. Por otro, reafirma sus alianzas internacionales clave, mirando tanto a la potencia estratégica que es Rusia como al modelo económico que representa Vietnam. Y todo esto para sostener la pieza central, la economía. Y esa pieza central, la economía, nos lleva de vuelta a Holguín. No es casualidad que la provincia donde se ajusta el control electoral sea la misma que acoge el proyecto de inversión más importante que hemos visto. Para nada. Holguín se revela como una especie de laboratorio, o mejor dicho, un microcosmos de la Cuba actual. Es el punto geográfico donde se cruzan la necesidad de control político, la gestión de la disidencia y la apuesta más fuerte por la extracción de recursos como vía de supervivencia económica. Lo que pase en Holguín en los próximos años será un indicador muy potente del rumbo que tomará el país. Esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Al examinar estos decretos, vemos a un Estado intentando ejecutar un acto de malabarismo casi imposible. Necesita desesperadamente el dinero y la inversión que genera la mina para sobrevivir hoy, pero al mismo tiempo se impone a sí mismo y a la empresa unas reglas medioambientales y sociales muy estrictas sobre el papel. La pregunta no es si ese equilibrio es posible, sino qué se sacrificará primero cuando la balanza inevitablemente se incline por el peso de la realidad, la protección del medio ambiente o los dólares de la inversión.